Hoy es miércoles de la mesa al tú por tú. ¿Y qué tema el del día de hoy? Afecta al INE, afecta al Instituto Nacional Electoral, la orden del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación de revisar de nuevo las acciones de los contendientes a defender la transformación. Es decir, la incapacidad del INE de notificar al presidente por las vacaciones. Muy buenos días, Conrado Solángel. Muy buenos días, Priscila, Conrado, auditorio, qué gusto estar aquí. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Sol trae una actualización muy interesante porque hoy pasa algo especial también hoy, ¿no? En el Tribunal Electoral. Es un tema que todo este tema viene de hace 6 días y yo creo que hay que decirle también un poco a nuestra audiencia que son de esos temas que de pronto se nos van porque son nacionales y son electorales y son muy técnicos. Pero hoy Sol trae un dato que valdría la pena que comentarlo antes, porque el Tribunal está haciendo la función de corregir al INE. Y lo que va a pasar, lo que podría pasar hoy todavía podría poner más interesante el juego. Sol, si me echas la mano. Sí, bueno, creo que más allá de que corregir al INE o cuáles son las consecuencias para el INE, yo no creo que haya una consecuencia necesaria del INE. Lo vemos a nivel local muy seguido, lo vimos, por ejemplo, algunas resoluciones que hizo el Instituto Estatal Electoral con el tema de el partido Vamos, que el tribunal le regresó y le dio para atrás. Son instituciones distintas, tal vez las evaluaciones y los criterios que realizan son distintos, pero al final de cuentas yo creo no es la pregunta si le va a afectar al INE, porque el INE como institución pues tiene sustento para realizar cada una de las actividades o de las sentencias que da. Creo que este revés que le da es importante porque nos dice, al menos ya se acepta de que la ley sí es la ley, ¿no? Y que los partidos políticos, al ser entes públicos, son de interés público también y son responsables de salvaguardar todos los pilares de la democracia. ¿Cuál es el pilar? Yo creo uno de los más importantes en las contiendas electorales es precisamente la transparencia y la equidad en la contienda. A ver, ya tuvimos una reforma en el 2007 precisamente que pretendía que la ciudadanía no estuviera llena de propaganda, es decir, acortar los tiempos de campaña y de precampaña para no sobreexponer a la ciudadanía. Los partidos políticos, los que están haciendo el Frente Amplio y también Morena y aliados, es romper las reglas del juego, jugar con la democracia. Y al ser entes públicos se les tiene que exigir. Creo que el tribunal está haciendo lo correcto al respecto. Ya, a ver, el tema de que no le pudiera notificar el INE al presidente parece una broma, como lo que dijo hoy en la mañanera. Sale a decir el presidente, pues como el INE lo cepilló, utilizado ese término, pues como me cepilló, voy a inventar una nueva sección y dice una sección que se va a llamar No lo dije yo, nomás lo voy a publicar aquí. Creo que no solamente es un fraude lo que están haciendo los partidos políticos del sistema, vulneran el sistema democrático, pero también es una burla del mismo Ejecutivo Federal que incluso se burla de la autoridad y a mí me llama la atención, hubiera pensado yo que con Guadalupe Tadei al frente del INE, el presidente que sí cambió, digamos, la actitud frente al INE, hubiera tenido una actitud un poco distinta. Evidentemente al presidente no le gusta seguir las normas, no le gusta que una institución ajena al Ejecutivo le dicte qué hacer. No me sorprende, pero sí es muy irónico que se siga violentando los derechos político-electorales de los demás. Sin embargo, ¿será esto un complot de la mafia del poder? Un complot de la mafia del poder. Yo creo que necesitamos entender, y aquí es donde viene lo interesante del juego, cuando el tribunal le dice al INE que tiene que corregir primero aquella sentencia que comentamos aquí la semana pasada de, oye, ¿cómo dices que no hay actos anticipados de campaña cuando hay elementos, ¿no? Entonces le dice el tribunal al INE, oye, corrígeme esa sentencia, está mal, por una queja de MC. De Movimiento Ciudadano y de Álvarez Maínez, ¿no? Entonces, el héroe de la democracia. El héroe de la democracia. Sí, bueno, son las cosas a las que vemos, ¿no? Entonces el tribunal le da esa orden, el INE dice todavía en una resolución de hace 3 días, no, o sea, no pasa, no es tan grave. Y vuelve a decir que por favor le bajen un poquito, a pesar de que ya tenían pruebas de que estaban llamando a votar por candidatos al Congreso, a pesar de que estaban viendo que ya estaban regalando souvenirs políticos, a pesar de que ya estaban hablando de propuestas, porque no hay ningún aspirante de ninguno de los dos lados que no hable de propuestas. Ya tenemos hasta proyecto de seguridad pública por parte de Marcelo Ebrard. Entonces, además les preguntan abiertamente y todos quieren ser presidentes. Evidentemente están haciendo campaña. A pesar de eso, el INE siguió con el juego de dejarlos pasar en esta etapa. Me llama la atención porque hoy pudiese resolverse el tema de la magistrada, se me fue el nombre, Solotilia, se me fue el nombre, de la magistrada que tiene un proyecto en el que podría llamar a que se cancele definitivamente toda actividad, no nomás de Morena, sino también del Frente.
que se acabe esto, porque la época de campaña es hasta final de año, no empieza todavía. Entonces, Yanin Otalora. Exactamente. Entonces, hoy podrían definirse, vamos a ver qué pasa, porque también los magistrados tienen sus posicionamientos, tienen que votarlo. Vamos a ver qué pasa con esto, pero a ver, se está desgastando la imagen del INE. El INE no está haciendo su chamba, se lo está haciendo el tribunal. El INE tiene funciones claras, tendría que estar advirtiendo violaciones a la ley electoral, porque además es el organismo ciudadano que vela por el interés de los ciudadanos. Y como lo menciona Sol, debiésemos estar evitando que hoy los ciudadanos estén exponiendo campañas electorales y tenemos un órgano ciudadano que debiese estar protegiendo a los ciudadanos. Y eso no está pasando, entonces lo está haciendo el tribunal. Desde mi perspectiva, yo creo que el INE sí se está viendo desgastado con estas decisiones de un tribunal. Ahora, lo que me preocupa es que sigue siendo el Poder Judicial el que está poniendo a trabajar tanto a organismos ciudadanos como al Ejecutivo. Lo que pasa con el INE es lo mismo que podría pasar con el INAI. Y seguimos jugando un juego en el que parece que la mafia del poder está en el Poder Judicial, pero la función del Poder Judicial es administrar la ley. Y eso es su obligación. Y mientras los organismos autónomos no hagan ejercer su poder, se le va a seguir restando credibilidad, empezando porque la figura presidencial se la resta. Claro, a ver, bueno, la figura presidencial le resta al INE, pues yo creo que eso se lo tendríamos que preguntar a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que digo, ya lo habíamos comentado antes. A ver, Conrado, yo no creo necesariamente que el tribunal siempre le va a estar corrigiendo la página, la plana al Instituto Nacional Electoral. Lo que sí creo es que si el INE sí ha estado rebasado en diferentes situaciones. Sí, me tocó escuchar la comisión de quejas cuando sesionó, donde dos consejeros dijeron, sí, vamos a hacer unas medidas. A ver, no es campaña, pero nomás lo puedes hacer dentro de lugares cerrados, lo puedes hacer solamente para militantes, porque es un proceso interno. Todavía Claudia Sheinbaum dice, ¿cómo nos piden que no hagamos proselitismo político? Sí, estamos haciendo proselitismo político. Digo, es el descaro de la obviedad, ¿no? Es lo obvio, lo que está intangible, y que todavía los políticos y las políticas salgan a decir, no estamos haciendo campaña, no es pre-campaña, no estamos eligiendo a la candidata o al candidato presidencial, estamos eligiendo al coordinador o la coordinadora o al defensor del frente. O sea, tal vez sea un eufemismo, un juego de palabras, pero lo único que es un descaro. Es un descaro, es un fraude, se están violentando los derechos políticos electorales de los demás. Y creo que, dicho sea de paso, podríamos sí darle un punto a Movimiento Ciudadano. A nivel nacional también hay que reconocerlo, porque son los únicos que sí se aventaron la tarea de hacer estas impugnaciones, que sí fueron a los tribunales a hacer que se ejerciera la ley, y que además, pues ellos sí están respetando los plazos. Muchos dicen, ¿por qué Movimiento Ciudadano no se sube? Tiene que entrar a la alianza. Bueno, es que ni siquiera son los tiempos todavía. El hecho de que lo hagan y que lo veamos normal no significa que sea correcto. Y tanto así, pues que ya el tribunal sale y dice. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y lo decía anteriormente y que me preocupa enormemente, es que si el INE pierde credibilidad, pues ¿qué van a hacer el presidente, los presidentes de los partidos, una vez que les dé el acta de mayoría o que diga ganó fulana o ganó fulano? ¿Van a respetar la decisión del árbitro? Eso creo que es importante, porque no es nuevo que se judicialicen los casos, que se vayan a tribunales, pero entonces, si el INE es el que va a salvaguardar nuestro voto, que se haga cumplir el mandato ciudadano, entonces también se le va a corregir la plana del tribunal. O sea, a mí me preocupa mucho cuando las personas y los analistas políticos enaltecen y le buscan la explicación a todo lo que hace el presidente, a todo lo que hacen los políticos, porque pareciera que todo es correcto. O sea, digo, está bien que lo hagan, no pasa nada. Entonces el juego se vuelve un absurdo en el que el afectado es el resultado final. ¿Qué va a pasar cuando se judicialice una resolución del proceso electoral que viene si resulta que la mafia del poder está encrispada o encristada en el Poder Judicial? ¿Qué se va a opinar ahí? ¿O qué es lo que va a pasar cuando el INE empiece a dar indicaciones y resulta que el INE está cooptado por Morena? Porque estamos entrando en esa dinámica, en el juego de la justificación eterna, de la mega habilidad del político. Es que es muy inteligente, están cayendo en el juego. Es que esto no es de juegos, esto es de leyes. Y las leyes ponen marcos y obligaciones muy específicas a las instituciones y a cada uno de los poderes a través de la Constitución. Pero como desde la politiquería estamos golpeando constantemente
entre los poderes y los organismos, entonces pierden sentido. Menciones lo más importante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando sea el tribunal el que decida? Cuando den el acta de mayoría. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Quién se va a quejar? ¿Y a quién le vamos a creer? Y yo creo que es ahí donde está el mayor riesgo de este juego y no lo estamos advirtiendo. Y me preocupa mucho que los consejeros del INE no estén tomando en serio su posición. Creo que ellos tienen que tomar en serio su posición, independientemente de que sean afines o no un partido. No todos, ¿eh? Hay algunos que sí han tomado y que sí se han quejado y que sí mencionaron, sí son actos de adelantados de campaña. No son todos, sí. Pero bueno, pero en la sesión fueron 2 contra 1. A ver, no todos están en la misma sintonía, creo que es importante decirlo, pero como en todos los mandatos que han existido, no sé cómo se le llame, administraciones en el INE, pues sabemos perfectamente que el corazoncito de Guadalupe Tadei late por la izquierda, ¿no? Que es gente de, básicamente, de Morena. No, eso no sorprende, pero lo que sí creo importante es que, y creo que lo ha hecho bien Guadalupe Tadei, o sea, no lo digo como una forma de que sea algo peyorativo, creo que al final de cuentas aquí lo hizo bien, lo está haciendo bien a nivel nacional en el sentido de que se ha pegado a las reglas. Creo que las decisiones que se tomaron no se tomaron en las comisiones indicadas. Tendrá que ser la comisión de quejas la que haga ya formalmente, pues así hoy se vota en la sala superior del tribunal y se vota a favor de cancelar completamente, ojo, es que es cancelar completamente los procesos. Y es que no... Incluye a Xochitl, ¿eh? Y espero que se multen a todos, claro, a Xochitl, a Claudia, a todos. Y es necesario también indignarse ante la normalización de la violación de la ley de procesos electorales anticipados, pero también cuánto dinero público se está gastando. Nunca lo vamos a saber. Porque los partidos políticos tienen y viven con dinero público, por más que digan que tienen empresarios, que es una aportación de el empresario que es mi amigo, no es cierto, y es información pública, que mediante una solicitud de acceso a la información pública se puede conocer este dato, y estoy segura que cuando lo tengamos nos vamos a indignar aún más. A mí me preocupa que no se indigne más la gente. Eso depende de que el INAI funcione, incluso. Pues ya más de 480 días sin sesionar. Entonces, a ver, es que a mí me preocupa mucho. Yo no creo que Guadalupe Tadei esté haciendo un buen trabajo. Yo no creo que Guadalupe Tadei esté representando los intereses del INAI. Y hay que del INAI, ¿por qué tendría que representar? Del INE, perdón. Porque estuvo en el INAI, entonces me confundí. Por ejemplo. A ver, ella debió haber advertido este riesgo como consejera presidenta. Por eso, a ver, independientemente de que hoy el señor Córdoba forme parte de un colectivo de opinadores opuestos al presidente, no quiere decir que por eso no lo querían. No lo querían porque sabían que eso no iba a pasar con él. No lo hubiera permitido para ninguno de los dos lados, espero. Independientemente de que nos guste o no. Pues yo creo que desconoces un poquito el trabajo de Lorenzo Córdoba, porque por supuesto que permitió muchísimos procesos, tal vez no nacionales, pero en la parte local favoreció a algunos sobre otros. Digo, a ver, corrupción en el INE siempre ha habido, y favoritismos también. Pregúntale a cualquier abogado que litigue, sabe perfectamente cómo se las gasta el INE. Porque en lo local primero tienes que pasar por los soples. Entonces, echarle la culpa al INE de lo que pasa en lo local también es un poco incorrecto. Primero pasas por el OPLE, pasas por el Tribunal Electoral Estatal y luego te vas así avanzando. El juego es, ¿esto que está pasando hoy con el INE es correcto o es incorrecto? Yo creo que es incorrecto. El INE debió haber sido el primero. Y sí, Guadalupe debió haber sido la primera, porque ella llegó todavía ahí. A ver, llegó cuestionada por muchos sectores. Nos podrá caer bien o mal, eso es intrascendente. Hubo un sector de la sociedad que no estuvo de acuerdo con su nombramiento. Pero no importa, ¿sabes por qué? Porque hubo todo un procedimiento para elegirla y salió por tómbola. Cuestionado como se cuestionaba al anterior presidente. Debemos irnos a un corte, regresando a la conclusión de la mesa, el tú por tú con los periodistas Conrado Quesada y Solángel Ochoa, quédese con nosotros en Proyecto Puente. Estamos de regreso en Proyecto Puente, en la mesa el tú por tú, platicando con Conrado Quesada y Solángel Ochoa sobre pues las implicaciones y quizás también la incapacidad del Instituto Nacional Electoral de notificar al presidente López Obrador por las vacaciones, pero también la incapacidad de poner un alto a las precampañas políticas que estamos viendo. Conclusiones. Bueno, para mí es muy evidente que estamos viviendo ese teatro de lo absurdo, ¿no? No nada más es el Instituto Nacional Electoral. A ver, los partidos políticos, al ser entes públicos, tienen y están obligados a cumplir la ley. Siempre criticamos al instituto porque no lo sancionó o porque no les dijo cómo hacer las cosas.
son personas que han trabajado en el ámbito público, que han sido algunas y algunos senadores, senadoras, legisladores, etcétera. Conocen perfectamente, porque incluso algunos de ellos impulsaron la reforma electoral del 2007. Conocen los partidos políticos perfectamente la ley electoral. Saben que los procedimientos que están haciendo actualmente son actos anticipados de campaña. No voy a justificar al frente, pero quienes comenzaron fueron Morena. Fueron Morena los que comenzaron. El Frente simplemente hizo como consecuencia lo mismo, romper la ley, ser cínicos, decir que no están eligiendo al candidato a presidente, cuando sí lo están diciendo. Es decir, hasta resulta grosera la forma en que insultan a tu inteligencia. Yo les digo, no presuman su ignorancia, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, juegan con el aparato jurídico, juegan a que no saben y se hacen los tontos y las tontas. Como si la ciudadanía, me parece eso, la verdad, una falta de respeto para todo el público. Conocen las leyes, trabajan con ellas, se jactan de ser personas defensoras de la democracia. Pero a la hora de la hora le echan la culpa al INE. Y claro que el INE tiene que hacer lo que le corresponde. Pero los partidos políticos también son entes públicos que están obligados a cumplir la ley. Las personas que ahí militan y que se dicen presidentas y presidentes están obligados a hacer valer la ley. Para eso están ahí, porque reciben recurso público, porque nosotros los mantenemos y porque simplemente son entidades públicas. Ahora, ¿el INE está mal? ¿Lo puede hacer mejor? Sí. ¿Qué va a pasar ahora que hoy voten el resolutivo para que ya de plano se eliminen ambos procesos y le dé para atrás al Frente Amplio y a la coordinación de la Cuarta Transformación? Creo que el INE tiene que obviamente ejecutar la orden de una juez del tribunal, y creo que también les puede servir hasta de reflexión para el proceso que viene, que va a ser 24/7, que ya están sin descanso, y que entonces sí empiece lo bueno, porque a ver, ahorita entiendo que es un acto anticipado de campaña, entiendo que pues a lo mejor puede haber muchos intereses de por medio, pero ya iniciando el proceso electoral, el INE no tiene pretextos. Fíjate que es muy difícil, no puedo estar en contra de la codicia de Sol, pero... Por supuesto, porque me asiste toda la razón, Conrado, cuando no. Permanentemente va a decir, no. Pero es muy interesante porque esto que está pasando con todos estos grupos de políticos nos pone de frente a quienes nos quieren gobernar. Quienes nos quieren gobernar no les interesa el tema de la ley, les interesa gobernarnos a como sea. No les importamos. No, en realidad no importa lo que diga la ley. Mientras yo gane, todo está bien. El político de siempre, no importa de qué lado voltees a ver. Todos están haciendo exactamente lo mismo. Quizá, como dice solo MC, no. Pero está jugando con el mismo jueguito de alguna manera. A ver, el asunto es, ¿algún político pudiera trascender si no es mediante este esquema? Alguno de todos los que están ahorita buscando. Porque todos los partidos políticos, incluido Morena, no se preocuparon por formar cuadros rumbo al 2024. Todos se quedaron muy tranquilos, unos peleándose con el presidente y otros defendiendo al presidente, pero no tenemos a una persona que pueda competir con la imagen del presidente. Es decir, todos están colgando al presidente. Tú ves los espectaculares de Adán Augusto y dice, Adán es mi hermano. Entonces, y el presidente al lado de Adán, y luego lo ves con Claudia Sheinbaum, usaron la figurita donde está el presidente dándole la mano, Xochitl peleándose con el presidente todo el tiempo. Es decir, la figura central es el presidente, porque ninguna persona ha sido capaz de generar el interés de los mexicanos por la política como lo ha logrado hacer el presidente. Eso es un tema también que deja de manifiesto por qué están haciendo lo que están haciendo. Va a ser muy interesante ver si cumplen el acuerdo. Yo creo que no. Es más, yo creo que lo van a utilizar todos para estirarse al piso y decir que no los dejan y vamos a seguir viendo campañas en contra del tribunal. Entonces, aquí es donde ya me preocupo más. Me preocupa que las instituciones se desgasten por la competencia de los políticos. Políticos que no han sido capaces de estructurar un mensaje que nos llame la atención. Y seguimos hablando porque el presidente nos habla hablar del tema. No hay competencia política. Y por ahí creo yo que tendremos mucho que analizar los mexicanos, empezando por descubrir que los que quieren no están respetando la ley. Y si no lo hacen de candidatos, no lo van a hacer. Mucho menos lo van a hacer cuando lleguen al poder, dejando un antecedente de este tipo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Quesada. Esto fue la mesa al tú por tú en Proyecto Puente, como cada miércoles.